¿Qué características tiene este amor paternal? En primer lugar, es un amor que participa del amor creador de Dios. No es cualquier amor, es un amor que nos acerca, nos quiere hacer ser imagen del Dios que nos ama y nos ha creado gratuitamente a cada uno de nosotros, solo porque nos ama. El amor paternal yo lo puedo cultivar a partir de la actitud que el Padre llama la actitud de la filialidad. Solo puede ser padre quien primero ha sido hijo. Y aquí se juega una cosa bastante importante, porque no todos nosotros quizás hemos tenido en nuestra vida personal una buena experiencia de padre. Y una buena experiencia de padre nos ayuda a acercarnos a un Dios Padre. Pero una mala imagen de padre o una experiencia dolorosa con nuestro padre nos dificulta también el percibir en nuestra vida a Dios como un padre cercano. Por lo tanto, es muy importante, cuando hablábamos antes de la autoeducación, de ese proceso en el que yo me voy conociendo a mí mismo, sabiendo dónde están mis carencias, mis fortalezas, para poder cultivar en mí este amor paternal. Y este amor paternal que radica, repito, en este sentirnos hijos de Dios, en el educador se manifiesta en una entrega incondicional, permanente, en una donación total al otro. Nosotros tenemos autoridad y el Padre identifica dos tipos de autoridad. Tenemos una autoridad externa, somos el profesor jefe, somos el profesor de lenguaje, somos el coordinador, somos el rector, eso está dado. Pero el Padre dice, la autoridad se juega en la autoridad interior. ¿Y qué es para el Padre la autoridad interior? Es la capacidad de engendrar en el otro vida, de hacer crecer la vida que hay en el otro. Por eso nosotros elegimos al inicio la frase que educar es acompañar vida. El profesor entonces tiene que lograr con sus alumnos esa autoridad interior, que se compromete, que se entrega a través de este amor paternal. Además habla el Padre de la sabiduría paternal como una característica de la paternidad sacerdotal. Y esto es re difícil para nosotros, porque consiste en que yo sea capaz de acoger con profundo respeto esa vida que me ha sido confiada en cada uno de mis alumnos, pero que en ese proceso yo vaya desapareciendo y mi alumno se vaya desarrollando. Que él vaya descubriendo sus capacidades, avanzando en sus talentos y yo me vaya volviendo prescindible. Y eso nos cuesta a los adultos, nos cuesta a los papás y nos cuesta también cuando somos profesores. Yo sé más que tú. Y aquí el proceso es, yo te quiero entregar lo que yo sé para que tú puedas descubrir en ti lo que Dios ha soñado para ti y lo puedas realizar. Y finalmente, la última característica tiene que ver con el cuidado paternal. La paternidad sacerdotal cuida la vida, es capaz de escuchar a su alumno, no de escucharse a sí mismo, o lo que yo quiero que mi alumno me diga, sino lo que él me quiere decir. ¿Para qué? Para que yo pueda acompañar de forma clara el proyecto de vida de ese alumno. Cuido la vida, engendro la vida en el otro para que esa vida crezca, se desarrolle y llegue a su plenitud. Y para nosotros la plenitud es la realización profunda del encuentro con Dios, de ese sueño y de ese proyecto que Dios ha tenido. Este proceso tiene dos caras. Hemos hablado del profesor y hemos hablado de la paternidad sacerdotal.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos de educación, necesariamente tenemos que hablar de a quién educamos. Y es fundamental partir de la base que nosotros tenemos un concepto de hombre cuando hablamos de a quién educamos. Porque a partir de ese concepto de hombre podremos identificar entonces dónde estarán los acentos de esa educación, dónde están nuestras prioridades. Y nuestro concepto de hombre es el concepto de la antropología cristiana. Nosotros entendemos a la persona como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser que participa, en cierta medida, de las características de Dios. Somos libres, tenemos voluntad y por sobre todo tenemos capacidad de amar, capacidad de entrar en relación con nuestro Creador y con los demás. Y con los demás y con las cosas llegar a Dios. Y eso también lo vamos a ver cómo se vincula en la sala de clases. El Padre identifica en este ser abierto a otros el organismo de vinculaciones. Nosotros somos seres que crecemos en comunidad. Ningún ser humano puede desplegar sus talentos, conocerse a sí mismo y descubrir su proyecto de vida aislado. Nosotros hemos sido creados para desarrollarnos en comunidad, para crecer con otros. El otro me ayuda a crecer a mí y yo ayudo a crecer al otro. Mis compañeros de trabajo, los demás profesores, mis jefes, mis alumnos, mis hijos, en fin. Somos abiertos. Y el Padre dice, nosotros tenemos los seres humanos vinculaciones naturales y una vinculación sobrenatural. Y ambas deben estar siempre relacionadas. Lo natural me debe conducir a lo sobrenatural. Entonces, tenemos en el encuentro del aprendizaje un profesor que está llamado a la paternidad sacerdotal como un gran desafío y una gran vocación, y a un alumno que entra a nuestra sala, a quien nosotros entendemos no como un número, no como un apellido más de la lista, ni como un número de matriculado, sino como una persona original, única, amada y creada, a quien yo voy a acompañar a descubrir y desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sala de clase? El centro de la sala de clase es el proceso de aprendizaje. Y esto es algo que no se nos puede olvidar. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, para que nuestros alumnos aprendan. Los alumnos que vienen al colegio a aprender. Ese es el centro, es el aprendizaje. Pero no es el aprendizaje solamente de contenido. Es un aprendizaje que tiene que tener como objetivo final el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta persona, ¿ya?, que le permita desplegar sus talentos, sus capacidades al máximo para llegar a la plenitud. Ese es nuestro foco. Esto es bien importante, ¿eh?, porque este foco se olvida. Y se olvida bastante frecuente. Nosotros estamos muchas veces más preocupados de los contenidos que tenemos que pasar, de que realmente saber si nuestros alumnos están aprendiendo. Ok, estamos de acuerdo, los contenidos son una realidad, porque no podemos decir otra cosa, pero el foco es el aprendizaje. Ese es el objetivo. Este profesor, con todas estas características que acaba de enseñar Elena, cuando entra a la sala de clase, tiene que tener claro que lo que va a vivir ahí adentro es un proceso de aprendizaje. ¿Y cuál va a ser qué es lo que va a llevar este profesor? ¿Dónde está el foco? El foco está en el conocimiento. Y el Padre habla de este proceso de conocimiento. Y a los primeros chiquillos, a los primeros que le habla son estos chiquillos, cuando les habla de lo que es el microcosmo con el macrocosmo. ¿Por qué les habla a chiquillos de 12 y 14 años de este tema? Porque si volvemos a la realidad que estábamos hablando, habíamos dicho que una de las grandes características de esa época eran todos estos avances. Los avances, sobre todo los avances de la ciencia. Entonces el Padre les dice, miren, lo que tenemos que desarrollar es nuestro microcosmo, porque de lo contrario, el macrocosmo, que es el conocimiento exterior, que tiene que ver con la ciencia, nos va a dominar.
Y en esta serie de charlas, que son las charlas en microcosmos, él se preocupa de explicarles y darle sentido a los chiquillos de por qué es tan importante conocer el proceso de conocimiento, saber cómo se conoce y cultivar nuestro conocimiento interior. Yo aquí solamente voy a tocar algunos elementos que me parecen relevantes y que me parecen importantes cuando hablamos del tema del conocimiento. Primero, tener claro que tenemos dos tipos de conocimiento, el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual, y que no es lo mismo. El primer acercamiento a la realidad, el primer acercamiento al conocimiento es a través de los sentidos, ¿ya? Me estoy refiriendo a la visión, a eso me estoy refiriendo, a los sentidos que todos conocemos, que se les enseñan a los niños desde chicos. ¿Ya? Conocemos primero lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. ¿Ya? Ese es nuestro primer acercamiento. Hoy día esto está bastante en boga si hacemos una unión con todo lo que ha sido el desarrollo del aprendizaje cerebral. Lo que diría, lo primero que se dice, ¿no es cierto?, que la información entra al cerebro vía, ¿no es cierto?, los estímulos sensoriales. Es la primera entrada. Y se habla fuertemente, ¿no es cierto?, que hay distintos canales o distintos estilos para aprender. Los visuales, los kinestésicos y los auditivos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y el gran desafío, desde ese punto de vista, es que un contenido, un conocimiento, esta realidad, porque de eso estamos hablando, hay que presentársela, ojalá, desde más de una mirada. Porque aquel chiquillo que es kinestésico, o aquel chiquillo que no es auditivo, y yo me paro y hablo durante 80 minutos, obviamente no tuvo ningún otro canal abierto, no hay ni una imagen, no hay nada, ¿no es cierto?, que le permita finalmente hacer switch, conectar o tan simple tener acceso a esa información. El padre lo dijo en la charla, en 1914. Y hoy día, si miramos los últimos 10 años de descubrimiento de lo que ha sido de cómo aprende el cerebro, lo primero que sale es esto. La primera vía de acceso tiene que ver, ¿no es cierto?, la primera forma, ¿ya?, que se accede al conocimiento. Ya vemos, la primera forma que yo accedo a lo que voy a presentar en historia, en matemática, en lenguaje, tiene que ver por estos canales. Por lo tanto, si lo presento desde una mirada, hay un problema. Primer desafío, ¿ya? El padre habla y da un paso más diciendo que hay dos tipos de conocimiento sensitivo. Uno, ¿no es cierto?, son los externos, que tienen que ver con los sentidos externos, y los otros son los sentidos internos, que tienen que ver con la memoria y la imaginación. ¿Ya? Solamente para decirle algunas cosas que son como importantes, el padre dice que esta memoria será de mejor o peor calidad, ¿ya? Si hay en mí alguna experiencia, algo que yo pueda conectar con aquello que me están presentando. Si no hay nada, la memoria va a ser a corto plazo. Eso también se puede explicar hoy día y sumamente bien fundamentado desde el punto de vista del aprendizaje cerebral. ¿Qué es lo que pasa con la diferencia entre las memorias a corto y a largo plazo? ¿Cómo se fijan? Etcétera, que no es materia de esta charla. ¿Ya? Y el segundo tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, el conocimiento más importante es el conocimiento intelectual. ¿Ya? Si nos vamos también a lo que ocurre hoy día en el cerebro, se dice, y hay imágenes que lo demuestran, que el cerebro emocional, ¿no es cierto?, es casi 3/4 parte de lo que es el cerebro, podríamos decir, intelectual, que es donde están los lóbulos frontales, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente, y es donde se produce el conocimiento intelectual de los conocimientos específicos. ¿Ya? Es lo mismo que acá, es lo mismo que acá. Lo importante es que tienen que ir, ¿no es cierto?, los dos de la mano, y que el sensitivo no puede dominar al intelectual, porque si no estamos hablando de un conocimiento superficial. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo novedoso? ¿O qué es lo que a nosotros no se nos puede olvidar desde el punto de vista intelectual? El padre dice que el conocimiento intelectual es aquel conocimiento profundo, y que el objetivo que yo, como educador, tengo que lograr en mis alumnos cuando presento esta realidad, es que ellos lleguen a descubrir, ¿ya?, el mensaje que Dios ha puesto en cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual, finalmente, y el progreso del conocimiento,
lo que hace es acercarnos cada vez más a Dios.